Compañeros y compañeras, amigas, amigos, buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestro amigo León Valencia y a todos los panelistas que nos acompañaron en esta jornada de balance y de señalamiento de la posible perspectiva. Bueno, hemos escuchado unos análisis juiciosos, unos reconocimientos, una evaluación objetiva de lo que lleva el gobierno Petro. Del enorme parto que le tocó el estado en que se encontraba el país a su llegada. Los inmensos problemas que ha tenido que afrontar, los logros que se han, a pesar de todo, ha logrado sacar adelante, mostrar el reconocimiento internacional. Esta mañana, después de la estremecedora descripción que nos hizo el embajador de Palestina, ese merecidísimo reconocimiento que le hizo al gobierno Petro, resumido en la fórmula de que Colombia había pasado de identificarse como el país del narcotráfico, el Israel de Sudamérica, a uno de los países que más alto había levantado en el mundo la bandera de Palestina libre. Elocuente testimonio, el más importante del mundo para nosotros, el de ese pueblo que lucha contra la campaña criminal. Esto es peor que lo de España, la guerra civil española, es peor que lo de Guerrilla. Es un genocidio televisado, como el mundo entero está asistiendo impávido, y como antes de la Segunda Guerra Mundial, lo dijo también el embajador, al derrumbe del sistema internacional. Recordemos que entonces la Liga de las Naciones desapareció del horizonte ante el avance de Hitler y la emergencia del fascismo, y hoy hay fenómenos que se parecen, con todo este resurgimiento de la derecha, del racismo, de la xenofobia, de ese neoliberalismo rabioso, en fin. Bueno, se hizo el balance que llama la atención. Las cosas que se plantearon valiosas. Lo que nos acaba de plantear nuestro amigo León Valencia, caracterizando este país. Y debemos decir, partir del hecho de que lo que ocurre con sus enormes dificultades y los aciertos y logros que se están perfilando obedece a esa ley inexorable de la cual brota todo y de la cual depende todo, que es la correlación de fuerzas.
ha habido varias mediciones que empezaron con la de la elección del presidente. Primero, como tantas veces hemos reiterado, el primero de izquierda y progresista en la historia republicana de Colombia. Que fue un cabeza a cabeza, se ganó realmente por una cabeza, como dice pues, el viejo aire de Río de la Plata. El segundo fue la ruptura, la segunda medición fue la ruptura del acuerdo de nación. Marzo del año pasado. Y el tercero fueron las elecciones territoriales, que fue un revés. No tanto por los números, sino por el hecho de que la derecha pues enderezó en las ciudades, en los centros urbanos. Y el avance, la derrota, mejor dicho, de la prórroga indefinida que se pretendía hacer el fiscal para el nombramiento de la nueva fiscalía, de la nueva jefatura de la fiscalía. Y en mayo tuvimos el revés del hundimiento de la reforma de la salud. Y estamos en uno de los más críticos en este momento. Hay una embestida que no tiene antecedentes. Están tratando de enredar al presidente en cualquiera de los capítulos de corrupción que tienen, que el azar o los errores, en algunos casos, le ha brindado a la ultraderecha que está empeñada. Por lo menos el segmento más extremista en que el presidente no termine. Estamos en ese momento. El balance está hecho, me parece que lo tenemos que recoger en unas memorias que se puedan publicar, que se hagan unos buenos resúmenes. Aquí se dijeron cosas sumamente importantes, como aquello de que no obstante que el Producto Interno Bruto no crece, se ha mejorado el nivel, el bienestar social de la población se ha mejorado. Son casi 3 millones de personas. El balance concreto de un año para otro, del 2023 al 2024. Ya lo señalaron los compañeros del panel de economía que nos hablaron a primera hora de esta tarde. Yo me voy a referir a otro asunto. Me voy a referir a los alcances y a los límites que tiene un proceso como el que ha inaugurado el presidente Petro en un país como Colombia, en el actual momento de la época que atraviesa la humanidad. Y tengo que empezar entonces por decir que el proceso colombiano se ubica en la segunda oleada de lo que hemos denominado acertadamente los vientos del sur. Estamos en la segunda ola. Al fin entramos en esos saludables y renovadores y esa renovadora corriente de nuestro subcontinente. Comenzó cuando se terminaba el siglo XX, en el año 99, con la elección del coronel Hugo Chávez. Fue el gran ímpetu de aquella primera oleada. Y empezó lo que normalmente se denomina la destorcida. Es decir, vinieron los primeros golpes. El primero fue ahí mismo, en Venezuela, en el 2002.
golpe puro y duro, con pólvora y sangre, conjurado afortunadamente por esa presencia multitudinaria del pueblo de Caracas y el pueblo de Venezuela, que rescató a Hugo Chávez de esa isla donde lo tenían recluido los golpistas. Esa historia es una impronta perenne de enseñanza que tiene que ver con lo que está sucediendo en Colombia. Y nos vamos a referir a eso también. Y vino la segunda, y vino una serie de contragolpes. Es decir, una sucesión de lo que se ha llamado el golpe blanco. No me voy a detener en eso, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y escritos. Esa invención de mediados de los años 90 del académico, politólogo, sociólogo de Harvard, Gene Sharp, que estableció un esquema, una sucesión de fases para derrocar aquellos gobiernos que se salían de la fila, que se salían del libreto de los intereses imperiales de Washington. Ha dicho quien fue vicepresidente de Bolivia, García Linera, estamos en un momento en el cual se caracteriza la situación por los golpes y contragolpes, sin que se pueda decir que hay nada definido en definitiva. Es decir, Bolsonaro gana un día, pero Lula recupera el gobierno. Le dan un golpe a Evo, pero en Bolivia se vuelve. Levanta la cabeza de nuevo. Los vientos del sur levantan la cabeza de nuevo. En algunos lugares no, como en Honduras. Enseguida, pero al cabo de unos años, ahí tenemos el retorno. Es decir, descalabros y victorias, golpes y contragolpes. Estamos en ese momento. Y todo parece indicar que hay serios indicios de que a Colombia le puede llegar el turno en esta sucesión de crisis tal como la que se está desarrollando en este momento en Venezuela. Podemos extraer algunos elementos de fondo que entrañan ciertamente lecciones que debemos asimilar. América Latina tiene la característica de que todo, en general, desde la independencia, ocurre como en oleadas, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, los golpes de la reacción y los movimientos emancipadores. O sea, nuestra experiencia es bastante común. Estos vientos del sur ocurren en una época determinada, cuyo proveedor ocurre con la caída del muro de Berlín y posteriormente con la disolución de la Unión Soviética. Año 89 y año 91. Había tenido una especie de preliminares sangrientos que comenzaron en Chile. Tenemos que recordar que el neoliberalismo, el ensayo inicial
no fue en los países del norte, no fue en el norte global, no fue en Estados Unidos y en Inglaterra, como normalmente hemos registrado, fue en Chile, donde los Chicago Boys hicieron junto con Kissinger ese experimento sangriento de aplastar el proceso de un pueblo y pusieron en marcha por primera vez el paradigma del señor Friedman. Pero en firme arrancó en los años 90, como sabemos, con el derrumbe soviético. Los vientos del sur se enmarcan entonces entre la caída soviética y el declive que ya empezó de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos, la guerra de Ucrania. En ese marco estamos viviendo lo que acontece y estamos en un periodo de transición con una advertencia. Los efectos de la hegemonía unipolar gringa están en su fase de declive. Están periclitando, pero de ninguna manera se ha terminado. Y todo indica que tendrá una proyección. No sabemos de cuándo. No de años, la historia no se mide en años. Seguramente de lustros y quién sabe si en décadas. Lo primero que se desprende de eso es lo siguiente. En esta época, después del golpe chileno, se puede hacer una observación de carácter general. Podemos registrar un hecho general de orden fundamental. No volvió a haber cambios en el mundo por la vía revolucionaria. El último se dio en Nicaragua, año 79. Entonces en adelante ha habido muchos conflictos, mucha sangre, mucha contienda bélica, pero en ninguna parte hemos asistido a un cambio de calado revolucionario. La vía revolucionaria no volvió, por lo menos hasta ahora. Eso no significa ni mucho menos que esté bloqueado y que haya una especie de fatalidad, nada de eso. Es la característica de esta época, que tendrá que cambiar, por supuesto. Los vientos del sur son un movimiento ascendente progresivo de cambio cuyo alcance son las reformas. Tienen una característica que constituye su límite. En general, son movimientos, procesos que conquistan el gobierno, pero no el poder, en el sentido cabal y en la dimensión plena que tiene la acepción del poder político. ¿Acaso la excepción sea Venezuela? Venezuela tiene tres características que la hacen un proceso muy singular: un liderazgo, un despertar. Fue de los primeros en América Latina de despertar de esa llamada década perdida, del enorme fardo de la deuda impuesta por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial con el Caracazo. Es el país que tiene la mayor riqueza, la mayor reserva petrolera. Y es el único de los países de los vientos del sur donde el gobierno está apoyado por el ejército. En todos los demás ocurre como lo que nos ocurre aquí. Lo dijo el presidente en uno de los balconazos, con toda razón. Se ha conquistado el gobierno, pero no el poder.
Ese es un rasgo general de los procesos de los vientos del sur, que caracteriza, digamos, los movimientos progresivos en América Latina. Por consiguiente, estamos trabajando dentro de unos límites que imponen de manera inexorable, de manera imprescindible, la negociación. Es por eso que el presidente Petro ha convocado en numerosas ocasiones y lo sigue haciendo. Puede ser que se hayan cometido errores en la ejecución de esa concepción, pero la concepción es correcta. Es decir, para avanzar en Colombia como en los países donde hay procesos de los vientos del sur, se necesita un proceso de negociación, inclusive con las élites del establecimiento. Es lo que acaba de proponerle inclusive al jefe de la ultraderecha colombiana, a Uribe. Es decir, un arreglo total de punto final que se le pueda poner, que pueda ponerle fin, por lo menos por un periodo considerable, a la violencia que ha destrozado el país a lo largo de más de medio siglo. No hay manera de reconstruir el país en medio de una borrasca, en medio del temporal de sangre y de sufrimiento que ha vivido Colombia. Esa es la primera lección. Es decir, estamos trabajando con un techo. Ese techo se puede romper, claro que se puede romper, pero no se puede romper por ningún decreto, no se puede romper por ninguna directiva, no se puede romper a voluntad. El único que lo puede romper es el protagonista de la historia, que es el pueblo. Cuando tome esa decisión trascendental que cambie el curso de las cosas. Mientras tanto, tenemos que trabajar en las condiciones en las cuales se está desenvolviendo el proceso. La hegemonía unipolar de los Estados Unidos quiere decir, porque lo corroboran de manera elocuente y brutal los hechos, quiere decir que el imperio estadounidense puede cercar, puede sitiar a cualquier país del tercer mundo, a cualquier país que se haya incluso emancipado de su tutela opresora. Y más aún, ha probado que puede estrangular su economía. Eso ocurrió en el auge de la hegemonía unipolar y aún puede ocurrir. Es lo que acaba de padecer el pueblo de Venezuela. Es lo que ha padecido el pueblo de Cuba durante mucho tiempo. Se han podido mantener con una gran dignidad y altivez nacional, pero a costa de un inmenso sacrificio de las condiciones de vida, tanto de Venezuela, que, mejor dicho, prácticamente se desbarató la economía venezolana, y se provocó la expulsión de millones de venezolanos. Ese éxodo trágico, dramático, se debe al cerco, se debe al bloqueo imperialista fundamentalmente. En Cuba ha ocurrido otro igual. Cuba tiene más arraigo, más tiempo, más fortaleza. Pero ni en uno ni en otro la potencialidad de la revolución, del nuevo régimen social, del socialismo, se ha podido proyectar. Quizá lo que dijo uno de los viejos de Londres, como le decían a Marx y a Engels,
el mayor Marx, quien profetizó, dijo, mientras no se haga una revolución en los países desarrollados, es decir, en lo que hoy es el norte global, será muy difícil que el socialismo se construya, para no decir que eche raíces en la tierra de la periferia de los pobres del mundo. Esa es una lección que todo nos indica que el presidente Petro la tiene muy clara. Es decir, aquí no ha habido aspavientos, no ha habido desafíos, ha habido una política cautelosa y de mucho cálculo de la correlación, basada en la correlación real de fuerza, donde le ha tocado hacer concesiones que algunos sectores de ultraizquierda no comprenden. Que Gorgona, que las 7 bases militares, muchas cosas que son, por supuesto que son concesiones, que el TNC, por supuesto que siguen siendo concesiones, pero ¿cuánto demoró Cuba? ¿Cuánto ha demorado Cuba con Guantánamo? Con revolución y todo, y ahí sí está Guantánamo. ¿Y cuánto demoró China con Hong Kong y con Macao? ¿Y cuánto demora Taiwán? Que es producto del cerco del imperialismo, que sigue actuando hasta el día de hoy con la potencia mundial en ascenso de China. De manera que esas son las lecciones que nos entrega nuestra época. Es decir, el alcance son las reformas, la posibilidad de hacer las reformas que el gobierno está tratando de hacerle camino. Una es la negociación y la otra es lo que señaló en varios de los balconazos, la presencia arrolladora del pueblo en la calle. El poder constituyente primario. La fuerza social que ha asimilado esto a cabalidad es el movimiento obrero colombiano. Son las centrales obreras las que han convocado tanto el paro del 19, el paro del 21, como lo que se ha hecho, que no es suficiente todavía, pero lo que se ha hecho es producto del sector más organizado, que ha librado la mayor resistencia contra el modelo neoliberal, que es el sector organizado de la clase obrera colombiana, las centrales obreras, y en particular la CUT, cuyo presidente tenemos aquí, por fortuna, a nuestro compañero Juan Pablo. Estas lecciones son las que nos arroja la experiencia del subcontinente, con un agravante. Estamos enfrentados a una de las oligarquías de mayor experiencia y perversidad del continente, que ha hecho más crímenes y más estragos que los que se hicieron en el Cono Sur. Es cierto que allá se tiraban los presos políticos desde aviones al mar, pero aquí ha habido hornos crematorios. Aquí son 8 millones de desplazados. Aquí hubo un despojo de más de 7,5 millones de hectáreas arrebatadas mediante la violencia o la intimidación. Y aquí las bandas paramilitares llevan más tiempo que en ningún otro lugar de América Latina. Aquí esta oligarquía tiene más experiencia
y más perversidad, hay que señalarlo, que el resto de las oligarquías del continente. Estas experiencias, este alcance y estos límites tienen que, debemos tenerlos en cuenta en la cabeza. Clarificando una cosa, lo que sucede, esta puesta en práctica del golpe blando que se está haciendo en Colombia se puede contrarrestar. Se puede contrarrestar desde la calle, siempre que los sectores que hicieron posible la victoria de esta presidencia cumplan con su papel de discutir la política del cambio y de constituir la organización que ligue esa política a todos los sectores de masas, especialmente a los más pobres, a los más desamparados, a las enormes masas de la población desposeída de nuestro país. Es lo que tenemos que hacer, es la labor que tenemos que desarrollar. Puede hacer que tengamos discusiones como las tenemos con el presidente. Que no hayamos acudido a su llamado al partido único, que creemos que hay una forma más expedita, más sencilla y más probada por la experiencia universal, que son los frentes multiclasistas y multipartidistas. Pero estamos luchando por los mismos objetivos estratégicos que este gobierno ha trazado y por los cuales viene levantando la bandera de los pobres de Colombia y del mundo. Nosotros tenemos, compañeras y compañeros, que asimilar esta experiencia, estas lecciones y seguir adelante. Muchísimas gracias.